número 6, control de intensidad. Vamos a ver qué nos pide. Controlar la intensidad de iluminación de un LED por medio de la variación de un potenciómetro. Entonces, primero, como siempre les digo, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un LED y un potenciómetro. Segundo, ¿qué acciones vamos a realizar? Bueno, por medio de la variación del valor del potenciómetro, cuando ustedes lo van moviendo ahí al regulador, tiene que ir variando qué tan fuerte va a estar la luz del LED. Entonces, muy claro lo que vamos a hacer. Antes de comenzar a explicar eso, quiero decirles que igual que en las prácticas anteriores, una vez que ustedes tengan su programa, su algoritmo bien entendido, que ustedes lo comprendan bien, pueden hacer infinidad de aplicaciones con esto. Por ejemplo, algunas sencillas. En lugar de poner un LED, pueden comenzar a poner un pequeño, de esos que vienen en los carritos, motor de corriente directa. Y ahora, en lugar de regular la luz de LED, pues van a regular la velocidad del motor. En lugar de poner un potenciómetro, pueden poner un sensor de luz a su LED. Y entonces, en lugar de ustedes estarle moviendo manualmente, mientras la radiación del sol va bajando, pues la intensidad del LED va subiendo. En lugar de poner un LED, ponen ahí una tapa de potencia, aíslan bien su circuito de control y ponen una lámpara, un foco. Y mientras va disminuyendo la intensidad del sol, pues el foco va aumentando. Igual lo pueden hacer con un motor. Pueden poner su pequeño potenciómetro, aíslan su circuito de control, ponen la tapa de potencia y ponen un motor y van regulando el motor. Claro que todo esto es con sus debidos cuidados, con todo lo que conlleva hacer un circuito de este tipo, pero lo que quiero que vean, como siempre, es más allá. Que no se encasillen en que es un simple potenciómetro, es un simple LED. Sí lo es, pero porque vamos comenzando. Pero el programa que ustedes están diseñando, la mayor parte ya está listo para un proyecto de estos que les estoy diciendo. Entonces, la lógica para hacer un circuito de estos de control de intensidad, por ejemplo, de una lámpara que está fuera de su casa, por medio de una fotocelda, es eso. En lugar de tener un potenciómetro, tienen ustedes la fotocelda, y en lugar de ustedes moverle a la perilla, la radiación del sol en el sensor va haciendo que cambie de valor, y por lo tanto su programa va haciendo que haya más intensidad o menos, dependiendo de la hora del día, en su lámpara. Igual en su motor. Entonces, o en lo que ustedes quieran controlar. Por eso aquí le pongo actuador y regulador, porque a fin de cuentas ustedes pueden controlar esa intensidad, ese brillo, esa velocidad, etcétera, con un programa como estos. Entonces, sí estamos viendo cosas muy sencillas, pero también a la vez ya estamos viendo cosas que ustedes pueden controlar. Pueden tener un sensor de humedad, y a la salida pueden tener un sistema de riego que va a ir regulando, dependiendo de la humedad, ese riego que ustedes van a tener. Entonces, poco a poco, para que ustedes vayan teniendo ese panorama. Sé que vamos comenzando, sé que están muy sencillos los programas, pero sin embargo ustedes ya están teniendo esas herramientas para, en dado caso, ir llevando más allá sus proyectos, ¿no? Entonces, dicho esto, comenzamos con la explicación de lo que nos pide la práctica número 6. Si ustedes se dan cuenta, vamos a seguir un poco lento porque vamos a comenzar con algo nuevo, por así decirlo, que ya se explicó en las instrucciones básicas en ese video. Si no queda muy claro con esto, ni con la explicación del programa y del simulador, les recomiendo que se vayan al video de instrucciones del programa, donde se explica las funciones de leer y escribir en la parte analógica. Entonces ahí les va a quedar un poco más claro. Controlar la intensidad de iluminación de un LED. Entonces yo tengo un LED en la salida y vamos a controlar su intensidad. Palabras clave. Ya no me pide que prenda y apague un LED, ni haga una secuencia ni nada, sino regular esa intensidad. Si yo lo conecto a un pin digital normal, lo único que me va a hacer un 0, un 1, prender o apagar, y eso no me sirve en esta parte. Lo que quiero yo es que vaya poco a poco aumentando esa luz.
Entonces lo voy a conectar a un pin digital que va a ser salida, pero que va a ser PWM. Igual, si no se acuerdan bien esa parte, vayan a hacer ese mismo video. Instrucciones básicas en el PWM. Entonces el PWM, de forma rápida, acuérdense que va a ir variando ese valor para tener un 0 hasta 5 volts, hablando de voltaje, y todos los valores intermedios de esos. Pero en resolución en bits, acuérdense que a la salida del PWM tenemos resolución en bits, repito, de 0 a 255. Quiere decir que para tener un 0 volts yo tengo un 0. Para tener 5 volts yo tengo un valor de 255. Repito, si no lo entienden bien, se regresan a ese video, por favor. Entonces yo voy a tener en el PWM cualquier valor de 0 a 255, donde va a ir variando esa intensidad de luz. Por lo tanto, repito, no puedo usar un pin digital normal, tengo que usar un PWM que me permita variar el valor en voltaje de 0 a 5 volts y en resolución bits de 0 a 255. Entonces en esa cadena de 0 a 255 va a ir variando mi intensidad de luz. Segundo, por medio de la variación de un potenciómetro vamos a controlar esa intensidad de luz. Entonces yo ese potenciómetro no lo puedo conectar a una entrada, porque va a ser entrada. Vamos a leer ese valor digital normal. ¿Por qué? Porque no puedo tener un 0 o un 1, tengo que tener un rango de valores para poder yo controlar esa intensidad. Entonces por lo tanto tengo que conectarlo a un pin analógico. En este caso podemos usar el A0. Por ejemplo, ¿no? Acuérdense que tenemos del A0 al A5, entonces lo conecto yo al A0. Y acuérdense también, yo en ese pin analógico puedo variar mi voltaje, hablando de voltaje, de 0 volts hasta 5 volts. Pero hablando de resolución, la tarjeta de Arduino tiene 10 bits en esos pines. Quiere decir que yo tengo ahora de 0 a 1023, 1024 valores. Pero acuérdense que también el 0 cuenta, entonces tengo de 0 a 1023, o es decir 1024 valores. Poniendo el ejemplo, yo para tener 0 volts tengo que tener un 0, para tener 5 volts tengo que tener el valor 1023. Entonces así va a funcionar. Para yo variar el potenciómetro en su valor de 0 a 5 volts o de 0 a 1023, va a estar en todo ese rango. Entonces, haciendo un pequeño resumen, yo en la entrada de mi potenciómetro, en el pin A0, voy a tener una resolución de 0 hasta 1023. Pero en la salida, mi PWM nada más tiene una resolución de 8 bits, de 0 a 255. Entonces, por esa razón no puedo utilizar un pin digital normal como lo hemos venido usando, porque los pines digitales nada más tienen dos estados, un 0, un 1, un 0 volts, 5 volts. Y aquí, como me pide controlar muchos valores de intensidad de luz con muchos valores de la variación del potenciómetro, entonces tengo que recurrir al A0, que acuérdense que los valores analógicos varían infinidad de valores de 0 a 5 volts, de 0 a 1023, y en la salida del PWM de 0 a 5 volts, de 0 a 255. Perdón si soy repetitivo, quiero que lo entiendan bien, y si no, pues ya se regresarían a ese video que yo les digo. Entonces, por esa razón, hicimos toda esa teoría para que ya llegando aquí les quede un poco más claro. Entonces, cuando ustedes van a controlar intensidades de luz, de velocidad, de diferentes cosas, tienen que recurrir a la salida a su PWM. Acuérdense bien que es un PWM. Y cuando van a leer infinidad de valores analógicos, que no nada más es un 0 o un 1, tienen que recurrir a los pines analógicos, el A0 hasta la 5. Recalcando siempre que su salida del PWM tiene 255 y su entrada analógicos tiene 1024. Eso tienen que tenerlo muy claro porque ahorita lo vamos a ver en el programa.
Entonces en esta práctica 6 vamos a seguir aprendiendo cómo leer, cómo escribir, pero además cómo utilizar ya, vamos a ir avanzando, si se fijan vamos avanzando bien, cómo utilizar un pin analógico, que es muy importante para proyectos, porque nos permite, repito, de 0 a 1023 valores, que eso nos ayuda mucho en los proyectos, y vamos a empezar a utilizar y aprender nuestro PWM. Acuérdense que los pines digitales hay ciertos pines que tienen otra función, que es el PWM, que tiene una pequeña onda senoidal, por así decirlo, después del número, y que eso nos indica que es un PWM. Entonces espero vaya quedando claro. Si no, ahorita en el programa, en la simulación, va a quedar un poco mejor. Si no, repitiendo o haciendo, mejor dicho, más prácticas de este tipo, lo van a ir entendiendo mucho mejor. La práctica es el maestro, como dicen. El diagrama de flujo es de tarea, para que lo tengan ahí en cuenta. Es un diagrama de flujo muy sencillito. Ahorita que explique el programa se van a dar cuenta cómo es el diagrama de flujo. Simplemente nombrar nuestros pines, ponerlos como salida, entrada, etcétera, según indique, leer el dato y escribirlo. Y eso es todo lo que tiene que hacer en su diagrama de flujo. Por eso lo puse de tarea, muy parecido a leer y escribir en digital, nomás que aquí en analógico estamos empezando con el PWM, que es lo que lo hace difícil, pero el diagrama de flujo muy sencillo, muy parecido. Entonces, dicho esto, comenzamos con el programa, y si no les queda muy claro, repito, denle un repaso a las instrucciones básicas de escribir y leer la parte analógica, y también no está de más al PWM. Programa número 6, que es capaz de realizar nuestro control de intensidad perteneciendo a esa práctica 6. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, para comenzar, es un programa muy corto, muy sencillo y fácil. Y es muy parecido cuando comenzamos y aprendimos a leer y escribir valores digitales. Muy similar, las instrucciones muy parecidas y muy fácil de comprender. Entonces, nuestra principal diferencia para comprender este programa y poder aplicarlo en siguientes proyectos, siguientes prototipos en ingeniería, los que van a seguir estudiando, es comprender bien la diferencia en nuestra placa, en nuestro microcontrolador, cuando programamos valores digitales y cuando programamos valores analógicos. Esas diferencias tienen que saberlas bien para no nada más hacerlo, sino saber comprenderlo y aplicarlo de la mejor forma. Entonces vamos a seguir leyendo y escribiendo valores, pero además vamos a aprender a aplicar nuestro PWM y los pines analógicos. Comenzamos con una variable tipo entero y que se va a llamar actuador, que va a ser nuestro pin 3. Nuestro pin 3 va a estar conectado al LED. Repito, es nuestro actuador. ¿Por qué al pin 3? Porque tenemos que seleccionar un pin digital que sea PWM. ¿Cómo sabemos que es PWM? Porque tiene una pequeña onda senoidal después del número. Siguiendo con nuestra variable de intensidad tipo entero. ¿Para qué nos sirve? También acuérdense que siempre que vamos a leer un valor de nuestro pin de Arduino, tenemos que guardarlo, si no se pierde. Entonces en este caso lo vamos a guardar en esta variable. Y otra variable tipo entero llamada regulador, que va a ser donde va a estar conectado nuestro potenciómetro a nuestro pin analógico 0. Empezamos con nuestro setup y declaramos que nuestro actuador, nuestro LED, nuestro pin 3, nuestro PWM, para que no se les olvide, va a ser salida. Y acuérdense que cuando los pines analógicos son utilizados como entrada, no es necesario declararlo, es decir, no es necesario decir que va a ser entrada. Si ustedes lo hacen, si ponen pin mode, regulador, entrada, va a ser exactamente lo mismo. Entonces de esta manera nos ahorramos tiempo, nos ahorramos una línea, nos ahorramos espacio. Pero si ustedes lo hacen, repito, no hay ningún problema. Entramos al loop y lo primero que tiene que hacer nuestro programa
pues es leer el valor de nuestro regulador, de nuestro potenciómetro. Es lo primerito que tiene que hacer. Entonces, por medio de esta instrucción analog read, leemos en nuestra variable regulador, que repito, es nuestro potenciómetro y está conectado a nuestro pin analógico 0, leemos qué valor tiene. Es decir, ustedes le movieron a la perilla y seleccionaron un valor. Entonces lo estamos leyendo por medio del Arduino, por medio del programa. Y como les dije, hay que guardarlo. En este caso lo guardamos en intensidad. Ya tenemos ahí un valor. Lo que sigue es escribirlo en nuestro LED, en nuestro actuador, en nuestro PWM, en nuestro pin. Lo repito mucho porque estamos comenzando y para que no quede ninguna duda. Entonces lo escribimos analog write en nuestro actuador y ¿qué escribimos? Pues nuestro valor, el valor que tenga el potenciómetro. Esperamos 200 milisegundos y se repite el proceso. Es decir, ustedes le cambian de valor y se va a repetir ese proceso. Si se fijan hasta aquí, es exactamente igual en términos de algoritmo cuando nosotros leemos y escribimos valores digitales. Lo que cambia pues son las instrucciones, analog, porque son valores analógicos, en el otro será digital. Pero también vemos aquí, cosa que no vimos en los digitales, que se está dividiendo entre 4. Ustedes pudieran pensar, ¿por qué se divide entre 4? Posiblemente algunos ya lo sepan, pero lo vamos a explicar a continuación para que pongan mucha atención, porque repito, esto es lo más básico para comenzar a utilizar nuestros pines analógicos y nuestro PWM. No queda bien comprendido, posiblemente después la duda crezca en programas más grandes, un poco más complicados. Ustedes recuerdan cuando comenzamos con este video, dijimos que los pines analógicos, la placa Arduino tiene una resolución de 10 bits, que esto se convierte a valores de 0 a 1023, es decir, 1024 valores. Tenemos en nuestra entrada pines analógicos 1024 valores, pero en nuestra salida, nuestra placa de Arduino solamente tiene una resolución de 8 bits. Ustedes dirán, ¿por qué no es igual? ¿Por qué no es diferente? ¿Por qué no es mayor? Así está diseñado. Existen diferentes tipos de Arduino, diferentes tipos de microcontroladores. En este caso, así está diseñada esta. Entonces tenemos a nuestra salida 8 bits, que son 256 valores de 0 a 255, porque acuérdense que también el 0 vale. Entonces tenemos 256. Entonces, en palabras sencillas para que se entienda bien, porque vamos comenzando, vamos a suponer que yo en mi potenciómetro seleccioné, moviendo la perilla, un valor de 1000. Es de 0 a 1024, entonces por ejemplo un valor de 1000. Aquí yo tengo un valor de 1000. Lo leo en mi regulador y lo guardo en la intensidad. Yo aquí tengo 1000 y después aquí voy a escribir en mi actuador un 1000. Pero en mi salida no tengo esa resolución. Yo en mi salida tengo una resolución hasta 255. Entonces no puedo escribir un valor de 1000. No se puede hacer. Entonces, la forma más fácil, más sencilla y más práctica cuando vamos comenzando y que es funcionable, pues se divide entre 4. Ya ustedes lo comprueban en su calculadora. Entonces, cualquier valor que yo lea en resolución de 10 bits, lo divido entre 4 y lo convierto a resolución de 8 bits. Y de esta manera, mi PWM lo puede escribir en el LED. De otra forma, no puedo escribir valores después de 256. Entonces, por eso se divide entre 4. Repito, palabras sencillas para convertir mi resolución de entrada de 10 bits que tiene mi placa a una resolución de salida de PWM de 8 bits que tiene mi placa de configuración inicial. No que ustedes la pusieron ni nada, sino así está configurado. Entonces por eso se divide entre 4. También decirles, como les dije al inicio, que existen muchas formas de programar y muchos estilos. Hay comandos que hacen esta conversión. Hay otras formas de hacer esta conversión. Las vamos a ir viendo, las vamos a ir haciendo, las vamos a ir comprendiendo, pero vamos a ir empezando poco a poco. Entonces hasta ahorita la más fácil, más sencilla es ese valor de 10 bits, dividirlo entre 4 para poderlo convertir a 8 bits y que mi PWM lo pueda escribir en el LED. Repito, lo vamos a ir haciendo.
Si ustedes se adelantan, las investigan o ya lo hacen con una instrucción o de otra forma y funciona, también adelante, no hay ningún problema. Pero también decirles que se va a ir viendo para que no piensen que es la única forma de hacerlo. Espero vaya quedando claro, y no, como les digo, pueden investigarlo en otra parte. Existe muchísima información de este tipo, nada más ustedes pónganle ahí resolución de entrada pines analógicos y resolución de salida de mi PWM para que sepan por qué se está haciendo así, para que vean que es una configuración que se tiene en la resolución ya de la placa que así viene. Entonces, de esta manera queda un poco explicada y comprendida el PWM con sus pines analógicos, y si no, decirles que vamos a seguir haciendo prácticas y que posiblemente ya con la práctica ustedes lo entiendan un poco mejor. Entonces, repito, muy parecido a lo digital, lo que cambia es esto del nombre del comando, pero sobre todo lo que cambia es que ustedes tienen resoluciones diferentes en sus pines analógicos y en sus pines del PWM. Espero haya quedado claro y nos vamos a seguir así, y no, pues nos vemos por ahí en clase. Circuito de la práctica número 6, simulación en Proteus. Tenemos nuestro material, un LED azul, potenciómetro, resistencia y nuestra placa de Arduino. Entonces, nuestro circuito está conectado y simulado de acuerdo a nuestro programa, de acuerdo a la solicitud que tiene la práctica 6. Del lado izquierdo tenemos nuestros pines analógicos, de la 0 a la 5. Podemos utilizar cualquiera, en este caso solo el A0, ustedes lo pueden cambiar sin ningún problema. Recuerden que nuestro potenciómetro es nuestro regulador y es nuestra entrada. Recuerden que cuando los pines analógicos son utilizados como entrada, no es necesario declararlo. Entonces, en este caso, el potenciómetro convencional que hemos utilizado tiene 3 pines. Un pin del extremo es conectado a positivo, 5 volts. El otro contrario del otro extremo es conectado a tierra, y el pin del centro es conectado a la 0. De esta forma, cuando ustedes van variando la perilla, la caída de tensión que va a tener la resistencia va a ir variando. Es decir, ustedes al cambiar el valor en ohms del potenciómetro, va a ir aumentando o disminuyendo su resistencia, y eso va a hacer que la caída de tensión, es decir, el voltaje que tengan ustedes en la resistencia del potenciómetro, va a ir aumentando o disminuyendo, y va a ser lo que va a entrar a A0. Acuérdense que en A0 va a entrar un voltaje de 0 a 5 volts dependiendo de la caída de tensión y del valor en ohms del potenciómetro, pero que en resolución bit va a ser de 0 a 1023. Es lo que vamos a tener aquí en esta parte. Posteriormente, nuestra salida, nuestro PWM, nuestro pin 3, nuestro actuador está conectado al LED, resistencia, protección y tierra. Y recuerden ustedes que para poder saber cuál es un PWM, tiene que tener a la izquierda del número o después del número una pequeña onda senoidal, como aquí en este caso 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Cualquiera de esas ustedes la pueden utilizar en su salida de PWM. Lo pueden cambiar en su programa, después cambiarlo aquí. Es muy rápido para que ustedes vayan haciendo esas simulaciones y verifiquen ya realmente que sí se puede hacer cualquiera de esos pines de PWM. Entonces también aquí tenemos conectado a nuestra salida un osciloscopio en el canal A. Acuérdense, también ya vimos la práctica del osciloscopio para poder ver prácticamente nuestro PWM, cómo funciona y que lo puedan entender un poco mejor. Aquí posiblemente la intensidad del LED no se visualice bien, realmente no se ve bien, pero ya en el circuito que ustedes realicen lo van a ver perfectamente. En este caso está parpadeando, pero aquí nuestro osciloscopio nos va a hacer esa ayuda. Entonces aquí tenemos nuestro potenciómetro a un 19%. Quiere decir que nuestra intensidad del LED es muy tenue, por eso parpadea de vez en cuando. Y si se fijan, está en 0, de repente sube a un valor y
19% y vuelve a bajar, es decir, es un valor muy bajo, tenemos una intensidad de luz muy baja. Repito, este potenciómetro puede ser un sensor de luz y aquí pues, puede ser una lámpara con su circuito de potencia, etcétera, puede ser ya un motor, cualquier cosa, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan por aquí presente. Al ir aumentando yo aquí mi valor del potenciómetro en ohms, va a ir aumentando mi caída de tensión y va a ir aumentando mi voltaje. Y si se fijan, por ejemplo, lo voy a parar en 85%, mi LED ya está parpadeando un poco más rápido, físicamente el LED va a tener más intensidad, y en el osciloscopio yo puedo ver que mi valor que estaba en bajo ya es menor al que está en alto, es decir, mi intensidad de luz ya es más alta. Es decir, yo aquí en mi entrada, viéndolo ya físicamente, yo tengo de 0 a 1023. En mi programa ya lo dividí entre 4, repito, hay varias formas de hacerlo, hay comandos, y en mi salida ya tengo yo de 0 a 255. En este caso es la resolución que yo tengo aquí en la parte de abajo y va a ir aumentando. Cuando yo llego al 100, quiere decir que tengo el mayor valor aquí en la entrada en resolución y en voltaje. En mi salida también tengo la mayor resolución y voltaje. En los dos tengo 5 volts, pero aquí tengo una resolución mayor que acá. ¿Y cómo hace esa conversión? Repito, se divide entre 4, hay más. Lo repito mucho para que les vaya comprendiendo, que les vaya quedando claro. Y si se fijan aquí, en el PWM ya está lineal, ya está todo a 5 volts en su máxima intensidad. Si lo bajo un poco, aquí se ve una pequeña caída. Entonces de esta manera funciona un PWM. Va a ir variando su señal analógica de 0 a 5 volts, de 0 a 255, y dependiendo de ese valor va a ser mayor o menor la intensidad. Espero que con la ayuda del osciloscopio quede un poco más claro cómo funciona ese PWM, y para que ustedes vayan comprendiendo y visualizando todas las prácticas, proyectos que se pueden hacer con esta práctica. Pongo aquí un poco el osciloscopio para que vean los valores, cómo está configurado, nada del otro mundo, para que también lo puedan hacer ustedes por ahí. Entonces, de esta manera, ustedes ya saben, además de leer y escribir valores digitales, leer y escribir valores analógicos, también ya saben usar sus pines analógicos, ya saben usar su PWM y por qué se divide entre 4, y que también ustedes ya saben que hay más maneras de hacerlo, con comandos o con otro tipo de lógica, de algoritmo, para poder hacer esa conversión, que también lo vamos a ir viendo poco a poco.